Esta es la penúltima charla de este ciclo. El viernes tendremos ya nuestra última charla y solamente espero que ustedes realmente hayan tenido el conocimiento y la información necesaria como inmobiliarios para poder continuar ejerciendo nuestra labor. Esto ha sido un ciclo que realmente para nosotros ha sido bien importante como beneficio para nuestros agremiados y nuestros afiliados y todos los profesionales. Le quiero dar la más cordial bienvenida también. Por ahí veo a Jesús Rat, que él ha sido miembro de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana, ha sido un ex directivo. Bienvenido, Jesús. Y gracias por estar siempre apoyándonos a nosotros como gremio. Bienvenidos sean todos los que están aquí presentes y que disfruten realmente esta charla. La economía es muy importante para lo que es el movimiento de nuestro país y el movimiento de lo que es nuestra área en la que nosotros ejercemos como profesionales. Así que es interesante conocer el mundo de la economía. Así que bienvenidos sean todos. Anabel, gracias por estar hoy con nosotros, ya que nuestra anfitriona no podía estar. Gracias, siempre tan comprometida con nuestro gremio y siempre aportando lo mejor de ti. Así que muchas gracias, Anabel, nuestra vicepresidente. También están con nosotros Enrique Conde, que es nuestro vicepresidente, que siempre nos está apoyando con el YouTube. Para las personas que lo quieran ver por YouTube, pues Enrique es el que lo ha hecho todo por YouTube. Está también nuestro vicepresidente Fernando Di Jerónimo, está nuestra gerente Marbelis Pirela, no sé qué otros vicepresidentes están por allí, pero bienvenidos sean todos, ¿ok? Y bueno, vamos a disfrutar a Aarón Olmos y gracias, Aarón, por estar con nosotros en la tarde de hoy. Sí. Bueno, todo es para ustedes, las cámaras son de ustedes, como se dice. Muchas gracias, Nélida, por tus palabras. Permíteme saludar a un gran facilitador de la Cámara, a quien veo por aquí, Fernando Álvarez de Lugo, que también nos acompaña, excelente gremialista. Y ahorita queremos saludar a nuestros patrocinantes que siempre nos acompañan. Por favor, Adriana, si me puedes ayudar con las láminas de presentación, me encantaría. Muy bien, gracias. Nuestros patrocinantes del día de hoy son Wasi, software inmobiliario, CRM, web y marketing para tu empresa inmobiliaria. Una gran herramienta para profesionales inmobiliarios. También nos acompaña hoy Disprotec, tu empresa especialista en seguridad electrónica y de telecomunicaciones para bienes raíces. Te puedes apoyar en Disprotec. Ahora, a continuación, tengo el placer de presentarles a nuestro expositor, el licenciado, quien es economista, egresado de la UCB, Aarón Olmos. También es especialista en finanzas de empresas, donde obtuvo su mención en la Universidad Central de Venezuela. Magíster Scientiatorum en Gerencia Empresarial de la Universidad Central de Venezuela. Es docente, investigador universitario. También profesionalmente es profesor invitado del IESA. Y dentro de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana es profesor de economía, tanto en el curso del FIPI, que ahora va a migrar a PREANI. Le damos la más cordial bienvenida. Tiene en su haber extenso currículum que realmente nos ocuparía mucho tiempo y bien valdría la pena, pero en aras del tiempo me encantaría darte la palabra, Aarón, para que comenzaras tu exposición en el contexto de la economía de Venezuela y de lo que es el impacto del COVID-19. Por favor, Aarón. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Anabel. Muchísimas gracias, Nélida, por la invitación. Gracias a todos los que están con nosotros la tarde de hoy. Yo voy a compartir la pantalla. Vamos a ver si lo puedo lograr por acá, si el computador me deja, para ver, y poder conversar con ustedes
sobre este tema que tenemos el día de hoy, que está vinculado pues con la economía, pero la economía bajo contexto diferente, ¿no? Que tiene que ver con la economía bajo contacto también, que es algo que quiero traerles el día de hoy porque se ha hablado mucho por allí el nuevo normal o el casi normal, luego el tema del COVID-19. Es importante entender esos conceptos y cómo nos van a afectar a nosotros, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, la economía durante y después del COVID-19, la economía venezolana, ¿no? Claro está, es el título que se le dio a esta presentación, la low touch economy, como se le conoce la economía bajo contacto, como propuesta para entender el efecto que un evento como este puede tener, ¿sí? Bueno, ya por allí está el perfil curricular, que ya lo comentó Anabel, muchas gracias por ello. Y bueno, la agenda, el contenido que yo voy a compartir con ustedes está segmentado de la siguiente manera, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre el COVID y el cambio de paradigma que esto ha tenido para con nosotros, la afectación de la economía global por el COVID-19, el estado de la economía nacional, el antes y el durante de ese COVID-19, y evidentemente estamos hablando del tema de la economía de bajo contacto como una propuesta para entender el grado de afectación que esto ha tenido a nivel general, a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, vamos a comenzar hablando sobre el COVID. Me disculpan la cantidad de letras que hay aquí, pero bueno, básicamente es un pequeño resumen de ese virus, esa enfermedad, esa pandemia, comenzó en Wuhan, y que bueno, pues a partir del 11 de marzo del 2020 la OMS declara como una pandemia ya a nivel general, pues y los estragos que ha generado para todos nosotros en términos de salud se pierden de vista, sobre todo porque es algo que, distinto a una crisis económica, a una crisis financiera, afecta directamente a las fuerzas productivas, a las personas, ¿no? Y vamos a ver un poquito y entender un poco por qué lo que nos está ocurriendo hoy es totalmente diferente a una crisis financiera como la del 29, 37, 98 o 2008, porque a final de cuentas sus ramificaciones van más allá de lo meramente económico, ¿no? Y lo cierto es que, bueno, mucho hemos leído respecto de esto. Así se encuentra el estado, y está la dirección web. Este es el mapa global de la Universidad de Johns Hopkins, la Facultad de Medicina, la Escuela de Economía. Esto es el día de hoy, hace unos minutos antes, ¿no? Que estoy utilizando la presentación. Nos hablan de 5,5 millones, casi 5.463.392 personas infectadas en el planeta y más de 340.000 personas fallecidas, ¿no? Que más allá de ser números o ser estadísticas, hay que recordar que son personas, son seres humanos, y que en definitiva hay muchas cosas que todavía no están claras de parte de la OMS y a nivel sanitario en términos generales sobre el propio virus, ¿no? Sin embargo, siempre es importante poder ver el grado de evolución que ha tenido esto en el planeta, en los principales países del globo y sobre todo en nuestro país, ¿no? Y prácticamente en el caso de Venezuela, el día de ayer se nos decía, por cifras oficiales, que en la actualidad tendríamos 1.121 casos detectados, ¿no? Bajo esta lógica que maneja el Ejecutivo de llamar a algunos importados o no, o casos recuperados o no. Lo cierto es que lejos de aplanarse esa curva, la curva en el caso de Venezuela en las últimas semanas simplemente ha ido creciendo, ¿no? Los que recordamos aquellas clases de estadística en la universidad, nos acordamos de la picudez de una distribución de datos, ¿no? Entonces el tema de los datos si eran leptocúrticos, mesocúrticos o platicúrticos, ¿no? Básicamente en este caso, pues la picudez para los datos de Venezuela se están alejando bastante de ser, en principio, mesocúrtico y mucho menos platicúrtico, ¿no? O sea, los datos siguen creciendo a gran velocidad y eso es algo que nos tiene que llamar la atención porque más adelante lo vamos a decir. La toma de decisión de apertura de la actividad económica y comercial no necesariamente tendría que recaer desde el punto de vista político de quienes detentan el poder, sino desde el punto de vista del área sanitaria y quienes están investigando todo esto, ¿no? Importante recordar esto. Esto que tengo acá se los traigo a colación y los quiero compartir. El tema del COVID-19 generó una disrupción a nivel general y la principal recomendación que se hizo fue algo que se llama distanciamiento físico, distanciamiento social. Entonces quiero compartir con ustedes este pequeño video donde nos muestran un ejemplo, ¿no? De qué pasa si las personas no se quedaban en casa, ¿no? Fíjense ustedes, ¿no? Mientras más cerca están las trampas de
de ratón con esas pelotitas, más rápido se expandía. Entonces, en la medida en que se generara este distanciamiento social, teóricamente, evitar la propagación de este virus y, como nos dice acá este spot de la gente del Departamento de Salud de Ohio en Estados Unidos, aplanar esa curva, ¿no? Que es lo que hemos estado haciendo en Venezuela desde hace más de 70 días, ¿no? Estando en casa y trabajando de una manera distinta. ¿Por qué traigo esto a colación? Bueno, porque simplemente esto nos tiene que hacer pensar un poquito en la afectación de la economía global. A la fecha van 38.6 millones de personas que han solicitado ayuda por desempleo en Estados Unidos. Y es que principalmente el hecho de estar en casa y no terminar de entender bien de qué va el tema del virus, si bien hay una cantidad de tratamientos que están por allí desarrollándose y unas vacunas que están en proceso de desarrollo, 5 proyectos que van en paralelo, el hecho es que en definitiva esto está impactando la economía global porque la desmovilización de los trabajadores, la población económicamente activa, al estar en casa, que fue la medida que se asumió formalmente, está generando que el mercado, que somos todos nosotros, prácticamente no se mueva. Y al no moverse los mercados, existiendo necesidades todavía imperiosas, en definitiva, pues el sector comercio y los servicios, la actividad industrial de los países, se va a ver también desmovilizada y se va a ver una disminución en el consumo y se va a ver una transformación en muchos de los indicadores que tradicionalmente nosotros tenemos en consideración desde el punto de vista de la medición de la actividad económica. Entonces, cada vez que pasa una semana y vemos que cada vez más millones de personas en una de las principales economías que es Estados Unidos solicita ayuda de desempleo, nos traza un poco la imagen de una de las recientes publicaciones digitales de The Economist, donde nos hablaban ya no de un Pareto, sino nos hablaban de una relación 90-10, donde ese 10% de la economía que puede perderse en general a nivel global por producto de este distanciamiento físico y social motivado por el COVID, de alguna manera el 90% que resta de otras actividades tiene que reinventarse en ese necesario proceso de adaptación. Esto nos lleva a entender que por primera vez en muchísimos años la economía estadounidense se contrae un porcentaje bastante elevado, casi 3.8% para el primer trimestre, y la economía china, que venía creciendo desde la década de los 70, primera economía del mundo, registró para el primer trimestre de este año una contracción de cercano al 6% del PIB, cosa que nunca había ocurrido. Si estas son las principales economías del globo, bueno, imagínense ustedes más o menos qué pasará en el resto del planeta, ¿no? El dinero ha comenzado a perder su sentido, su significado, porque los bancos centrales de los países han comenzado a aplicar una política de emisión de dinero inorgánico sin respaldo productivo para tratar de insuflar mayor cantidad de liquidez en los mercados y colocarle dinero a las personas en las manos que puedan ir a los mercados a comprar bienes y servicios, ya que mucho del dinero que generaban otrora por su propio trabajo simplemente no lo están recibiendo por la cantidad de personas que en otros países están quedando desempleados, ¿no? Entonces tenemos estos planes de estímulo de trillones de dólares que han salido al mercado y trillones de euros que también se están lanzando al mercado en un esquema donde hay cada vez más dinero y se generó este famoso paquete o cheque de estímulo de $1.200 por lo menos en Estados Unidos para tratar de colaborar un poco con la situación de desempleo y ausencia de ingresos de las personas. Esto evidentemente está haciendo que muchas perspectivas a nivel general se hable de que el efecto que va a tener esto ya para el segundo trimestre de 2020 va a ser mucho mayor que el efecto que tuvo la Gran Depresión del año 29, que fue por otras razones, no una razón sanitaria, una pandemia, fue por razones evidentemente económicas y financieras. Sin embargo, ya de alguna manera los datos que tenemos nos hacen ver que nos estamos acercando a eso. Tanto es así que esto ha sido algo que inclusive a quienes nos gustan los indicadores hemos visto el 21 de abril de este año, por primera vez el precio del petróleo referencia llegó a estar en negativo, cosa que no pasaba nunca y que cualquier analista serio económico, tú le decías, es posible que un precio del petróleo sea negativo, te hubiese dicho subida jamás en la vida, es posible que llegue a cero, pero eso es muy difícil porque el combustible fósil mueve al mundo y más allá de los acuerdos de los OPEP, simplemente la cantidad de inventario que había resguardado por parte de los países, el exceso de oferta, más allá del acuerdo que se hizo para disminución en producción, generó esta disminución de los precios de los barriles marcadores e inclusive llegamos a tener precios con valores negativos. Eso el Banco Mundial inclusive lo ha entendido a nivel general como que también se va a reducir
en más de un 20% de las remesas en todos los países, producto de la gran cantidad de personas que están quedando sin empleo, y los gobiernos de los países están entrando en una situación de déficit fiscal bien elevado, porque están generando una cantidad de dinero que no tiene respaldo para tratar de mantener en funcionamiento una economía que en principio está siendo afectada por un fenómeno extraeconómico, conocido también por algunos autores como un cisne negro, un evento improbable, pero que cuando ocurre, vaya que tiene su efecto, ¿no? Esto nos hace ver un poco la economía venezolana para entender de dónde veníamos, ¿no? Porque a todas las economías del planeta el COVID lo sorprendió en posturas totalmente diferentes. En el caso nuestro, Venezuela venía con una situación de PIB realmente negativo. Teníamos, bueno, ya una situación de hiperinflación bien elevada y un proceso de pérdida de poder de compra del dinero en Venezuela muy elevado. Las proyecciones del PIB al año 2018, 19 y ya el resultado proyectado para el 2020 por entes multilaterales nos hacen ver que, bueno, simplemente vamos a tener otro año más de una relación negativa del PIB, en el entendido que este año 2020 se estima que se va a producir menos que en el año 2019, que se produjo menos que en el año 2018, que se produjo menos que en el año 2017, y así sucesivamente a partir del año 2014, cuando de alguna manera Venezuela entra en esta espiral descendente del PIB. Lo interesante de entender esto es el hecho de que no necesariamente con un paquete de estímulo o con dinero en la calle la economía se recupera. La economía se recupera cuando ese dinero puede comprar bienes y servicios que tus fuerzas vivas lograron producir o generar en tu propia economía, ¿sí? Sobre todo una situación en la cual el comercio internacional también está siendo afectado por un tema sanitario, fitosanitario, por mayores controles ahora y un delay muy interesante desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones por el tema de la pandemia del COVID-19. Esto que tenemos acá son datos, al igual que los anteriores del Banco Central. Estas son variaciones del PIB dados hasta el 28 de mayo del año pasado. Aquí vemos cómo los principales sectores de la actividad económica en Venezuela, sector privado, para el consolidado del PIB, a partir de la variación de 2013 a 2017, todos están en negativo, ¿sí? Y es un poco lo que veíamos en la gráfica, ahora lo vemos en tablas, ¿no? Vemos cómo de alguna manera el sector de la construcción, sector inmobiliario, comunicaciones, comercio, los servicios, electricidad, cada uno de ellos en estos últimos 6 años han caído una barrera bien compleja de disminución de su capacidad y de cobertura de necesidades. Eso nos lleva a recordar que el año pasado tuvimos un evento del cual todavía no nos hemos recuperado, el tema del sistema eléctrico nacional, que generó cualquier cantidad de miles de millones de dólares en pérdidas, estimadas a marzo del año pasado, y nos quedamos cortos, 2.106 millones de dólares en pérdidas luego de una semana sin energía eléctrica. Eso nos hace ver y entender que la principal fuente de ingreso teórica que tenemos en Venezuela, teóricamente estudiado, que siempre hemos manejado, que es petróleo, hoy por hoy nos encontramos por debajo de los 540.000 barriles diarios, y vaya que eso, evidentemente, a los precios afectados del mercado, estamos por debajo, inclusive llegamos a estar por debajo de un 50% del costo de producción, ¿no?, en los mercados internacionales, lo que evidentemente se traduce en una mayor cantidad de ingresos de flujo de efectivo por parte del gobierno venezolano para hacerle frente a los gastos, ¿no? También las reservas internacionales al mes de marzo estaban por el orden de los 6.932 millones de dólares. Eso ha bajado un poquito. Sin embargo, también vemos el mismo comportamiento a nivel de este indicador, ¿no? Este otro indicador, que es el riesgo país, actualizado al día de hoy, nos habla de que Venezuela muestra a la fecha 27.479 puntos básicos de riesgo, cuando nuestro vecino más cercano, Colombia, al día de hoy tiene 300 puntos básicos de riesgo, ¿no? Cuando nosotros tratamos de entender este indicador de los mercados emergentes, de los bonos de los mercados emergentes, tiene que ver un poco con el hecho de comparar emisión de bonos y la deuda de los países con los bonos y letras del Tesoro estadounidense, la distancia que hay, si es más grande eres más riesgoso, si es más pequeña eres menos riesgoso. Y en el caso de Venezuela lo podemos entender ya no tratando de verlo como puntos básicos, sino vamos a tratar de verlo a grosso modo como porcentaje. Estaríamos hablando de que Venezuela es un 274.79% más riesgoso, el 3% riesgoso que puede ser Colombia, que es nuestro vecino, ¿no? Evidentemente, altos niveles de liquidez que en Venezuela siempre hemos tenido, no físico, sino más digital, emitido por Banco Central de Venezuela como una política consistente a partir del año 2018, un incremento de la liquidez monetaria entre diciembre de 2019 a marzo de este año de un 73%, que evidentemente hace que el propio dinero
pierda sentido, ¿no? Índices de precios cerrando el año pasado, 2019, un interanual de 7.374%, y la Asamblea Nacional nos habla recientemente de un mes de abril puntual 80%, acumulado a 341 en un primer cuatrimestre, y en ese ese acumulado o interanual 4.210%. Importante el detalle de los datos entre el Banco Central y la Comisión de Finanzas de la Asamblea, porque el Banco Central tiene un delay en entregar los datos, y cuando los publica tienden siempre a ser mucho mayores que la estimación de la Asamblea Nacional. Mientras la Asamblea nos decía que el año pasado la inflación acumulada llegó a estar en 7.374, el Banco Central nos dijo que estaba en 9.585, ¿no? Esto evidentemente ha hecho que el bolívar pierda sentido y pierda valor, y es lo que hace que veamos fenómenos como generalmente en la calle, ¿no? Eso ha hecho que incluso la única política consistente que ha tenido el Ejecutivo, que ha sido incrementar el salario, que no ayuda realmente en nada el problema porque no hay producción, esos 800.000 bolívares al tipo de cambio no oficial del día de hoy representan al mes apenas $4.08 y 14 centavos de dólares al día, que está muy por debajo de lo que es el estándar internacional de pobreza. Eso nos lleva entonces a ver que los tipos de cambio que maneja el Ejecutivo bajo esta política cambiaria, esta visión, este convenio cambiario que se maneja actualmente, bueno, pues a veces el valor que muestra en bolívares, el dólar, tiende a ser superior, no tantas veces, pero siempre tenemos esta distorsión tan elevada con respecto a una economía que está parcialmente dolarizada y donde cada vez más se utilizan divisas para hacer no solamente actos de comercio, sino como dinero funcional, el que mayormente se está utilizando todos los días para cualquier actividad, no solamente como elemento de reserva, sino inclusive poder hacer compras, ¿no? Eso nos hace ver entonces que en Venezuela, y esta infografía del Pitazo me parece genial para podérselos explicar, en todos los estados de nuestro país ha ido siendo utilizado cualquier cosa distinta al bolívar como un medio de pago, ¿no? En el estado Zulia, el dólar, Falcón, Lara, Yaracú, dólares y trueques. En los estados occidentales, Trujillo, Mérida y Táchira, tiene todo sentido del mundo el peso colombiano. En nuestros estados centrales, llanos, el dólar. En lo que es centro, norte, Carabobo, Vargas, Miranda, entonces dólares y euros. En lo que es oriente, entonces los dólares también siguen estando como un elemento más utilizado. Lo que es al sur, y esto es bien interesante, sigue siendo utilizado más el oro directamente como un elemento de intercambio y reserva de valor, más que el propio dólar, ¿no? Y evidentemente el real brasilero como una moneda de intercambio por estar cercanos a la frontera. Esto hace ver que la situación en Venezuela no ha cambiado, más bien tiende a complejizarse. Aarón, un momentito, Aarón, disculpa un momentito, ¿Sí? Es que están diciendo mucho por el chat que no se oye, entonces puedes, por favor, hablar un poquito más despacio y más fuerte para que todos oigan, gracias. Ok, perfecto. Y disculpa perfecto. que te interrumpí. No, para nada, perfecto. Más bien, genial que me lo haya dicho para que lo que estoy diciendo entonces llegue de la manera más correcta, ¿no? Porque además estamos presentando cifras y datos, ¿no? Esto que estamos viendo acá son los resultados de la encuesta en COVID. Les recomiendo a todos, que siempre lo digo cuando estamos viendo en nuestra clase de economía del FIPI, y lo seguiré diciendo ahora en el PREANI, esto es una estadística que se calcula desde el año 2014 por parte de la UCAP, la Simón Bolívar y la UCB, y es la encuesta de condiciones de vida, y realmente es muy importante prestarle atención porque nos habla sobre el estado socioeconómico del país, y los últimos datos disponibles de esa encuesta en COVID completa desarrollada por estas tres universidades daban cuenta de que para el año 2017 nos encontramos en una situación de pobreza extrema de 87% de la población, viendo entonces esa barra naranja que es la pobreza extrema, como con el paso de los años se iba acrecentando, ¿no? Esto nos hace ver que con el paso del tiempo, para la misma encuesta en condiciones de vida, lo único nuevo que se ha generado es algo que se llama pobreza reciente, que es la línea roja que vemos creciendo, ¿sí? Y el no pobre comienza a difuminarse en el paso del tiempo. A esto hay que sumar el efecto que tiene toda esta situación económica y social sobre la diáspora venezolana. The Economist el año pasado hablaba de 4 millones de venezolanos que se habían salido del país. Luego, los mismos venezolanos estando en otras latitudes por datos al mes de noviembre del año pasado de cambio de estatus en Facebook, estábamos hablando de 4.216.000. Después la embajada estadounidense nos habla de 4.600.000, pero el trabajo del profesor Tomás Páez nos habla ya de 5 millones de venezolanos fuera
más allá de los que han regresado por diversas situaciones. El estado de los servicios públicos, tomando en consideración el tema socioeconómico, otra vez una infografía de El Pitazo, de verdad que estos amigos dan el clavo con la manera de mostrar la información. Aquí vemos cómo el tema de la pobreza sigue siendo patente. 1 de cada 3 venezolanos sufre inseguridad alimentaria. Se redujo la esperanza de vida para Venezuela en menos de 3.5 años. El tema del agua, todos lo estamos viviendo y padeciendo en estos momentos, sigue estando latente. El sistema eléctrico nacional, luego del año pasado, la situación que tenemos a nivel general en el país, 58.8% de los habitantes de las 10 principales ciudades evalúa la calidad de servicios y simplemente no hay acceso a electricidad. El gas, desde el punto de vista de el poder generar alimentos, inclusive mantener el hogar, el 80.6% de las personas encuestadas, pues en este caso, requieren de esa vía para generar alimentos y proveer para el hogar, y solamente cercano al 20% utiliza gas directo. Y fíjense ustedes el problema que se ha generado en el país con la escasez de todos estos elementos, que quizás a nosotros tiende a ser una de las cosas que más nos afecta. Yo doy gracias a Dios porque no se ha caído la señal ni nada por el estilo, no llamamos nada de eso, pero lo cierto es que se ha convertido en esta situación que estamos viviendo en la principal herramienta de trabajo para todos nosotros, y en Venezuela sabemos que de 176 países, Venezuela era el número 175 en una reciente encuesta de calidad de Internet, ¿no? A esto hay que sumar la situación política que existe en Venezuela desde el punto de vista de las sanciones de la administración Trump, donde quizás de alguna manera muchos de nosotros no tendríamos que estar afectados. Sin embargo, algunas empresas tomaron algunas decisiones con software, billeteras digitales, transferencias de cuentas, que de alguna forma nos ha afectado también. Entonces, ese escenario es el gran escenario donde Venezuela, con tantas limitaciones, ha comenzado a prestar la atención a elementos incluso como este, ¿no? El tema de los criptoactivos, que yo siempre lo menciono en las clases de economía. Este es un dato que yo quiero compartir con ustedes, pero vamos a ver unos datos más actualizados en la próxima lámina. Esto es para el 1 de febrero de este año, para la semana que culminó al 1 de febrero. Se intercambiaron desde Venezuela en una sola plataforma, la plataforma de local Bitcoin, una de las más utilizadas, 553 bitcoins, que al precio de ese momento, al tipo de cambio oficial de ese momento, representaban 5.123.611 dólares intercambiados desde Venezuela. Que se dice rápido, pero es bastante dinero. Cuando nosotros vemos acá más o menos el comportamiento de la economía venezolana, desde el punto de vista del uso de medios alternativos de pago, estamos viendo que el año pasado en Venezuela se intercambiaron en todo el año 2019 50.132 bitcoins, y eso es algo así como 306 millones de dólares intercambiados desde Venezuela solamente en esa plataforma, en ese criptoactivo, ¿no? Sin tomar en consideración otras plataformas que hay por allí, ¿no? Todo esto que estamos viendo es producto de 6 años de una situación económica muy compleja, a la que entonces se suma la situación del COVID, ¿no? Y resulta que ese COVID-19, por el tema del distanciamiento social y la ausencia de unas líneas transparentes, claras a nivel del funcionamiento económico, político y social del país, a esto que en principio en estas 70 y tantos días que ya llevamos de distanciamiento social y físico, bueno, la mayoría de nosotros estemos reinventando la actividad empresarial desde la casa, ¿no? El uso de herramientas como Zoom, ¿no? De hecho, Zoom se ha convertido en la aplicación más utilizada, y resulta que Netflix ahora es más valiosa que ExxonMobil, ¿no? En los mercados. Resulta que la economía del ocio en aquellos países donde de alguna manera las personas tienen estos servicios garantizados, luz eléctrica y servicios de internet, pues ha cambiado la manera como los habitantes trabajan. Entonces, a veces pareciera que estamos dormitando, pero resulta que ese mismo espacio que aparece allí, eso es un GIF, pero por alguna razón no se mueve, eso se convierte en una oficina, ¿no? Y nos hemos comenzado a transformar el espacio de casa en el espacio de trabajo, ¿no? Esto tiene mucho que ver con un concepto que hemos escuchado por allí que se llama transformación digital. Y a mí me gusta mucho esta caricatura de Marquetunis, que lo dice muy bien, ¿no? Muchas personas en sus organizaciones llegaron a decir que esta visión de utilizar la tecnología de buena manera estaba muy lejos, ¿no? Porque de alguna manera la visión industrial
del mundo no iba a cambiar en manos del petróleo, en manos de las maneras como se seguían haciendo las cosas. Resulta que apareció este COVID demoliendo cualquier visión distinta a lo que teníamos. Nuestra planificación de 2020 prácticamente desapareció y bueno, simplemente estamos ahora entrando en un proceso, en unas etapas de aceptación de un proceso de transformación digital a la fuerza, que es lo que estamos nosotros viviendo ahorita, ¿no? Pasando, entendiendo en principio que no necesitamos un cambio, luego, bueno, que todo cambia, luego que es lo mínimo que tengo que cambiar. Bueno, pues yo nunca podré cambiar y al final de cuentas, ¿qué tal si yo cambio solamente al de marketing, ¿no? Al final de cuentas, todo va más allá de eso. Y resulta que es acá donde yo les presento a ustedes la visión de la economía de bajo contacto, que es una estructura teórica de reciente construcción, pero trabajo añejo, tiene tiempo desarrollándose como una postura para entender realidades, desarrollada por Board of Innovation, es un grupo de una empresa creada en Bruselas, y en este caso Philippe de Rieder y Nick Temey proponen una vía y una estrategia para que los negocios y las empresas en situaciones como las que estamos viviendo nosotros en Venezuela con el COVID-19 ya a nivel global de pandemia, puedan entonces subsistir e ir más allá de la propia situación que estábamos evidenciando, ¿no? ¿Cómo se entiende esto, no? Ellos que nos dicen, lo primerito que ellos nos dicen es que la situación del COVID-19 ha generado una disrupción económica que mitiga, bueno, de alguna manera, el impacto de las variables económicas a nivel macro y micro. Hay unas medidas de salud y sanitarias que se han intensificado, hay cambios en el comportamiento del consumidor, hay cambios en la dinámica económica, y precisamente esos cambios que no entendemos, y no entendemos cómo yo, cómo mi empresa, cómo mi sector pueda trabajar ahora en una situación en la cual, por lo menos el día de hoy, que ya en España comenzó el proceso de desescalada con el tema del confinamiento, muchas empresas comenzaron a abrir, bueno, ¿cómo yo abro mi negocio? ¿Cómo yo me inserto en esto que han dado a llamar el nuevo normal, en el entendido que los nuevos normal no son nuevos, ¿no? Los nuevos normal son muy viejos, y ocurre un nuevo normal cada vez que una sociedad, una economía, un país pasa por un trance muy fuerte, que en principal puede ser una guerra, puede ser una pandemia, puede ser un evento natural, puede ser algo que modifique la manera como otrora se hacían las cosas. Y en el caso que nos ocupa todo el planeta, está pasando por una situación de ajuste a unas nuevas condiciones que tienen que ver en principio con entender el nuevo escenario que estamos viviendo, ¿no? Eso es lo que llaman el nuevo normal. Los amigos de World of Innovation nos dicen que, bueno, pues en un horizonte temporal hay 4 elementos importantes que prestar atención, ¿no? Y básicamente el tema del distanciamiento social o físico se va a mantener y no se puede relajar, y es una variable que debemos tomar en atención para la nueva interacción económica. Las precauciones de higiene también van a estar presentes durante muchísimo tiempo, las restricciones de viaje van a estar presentes durante muchísimo tiempo, y las limitaciones para reunirnos en grandes grupos también van a estar presentes durante muchísimo tiempo. Lo importante de esto es que esta visión calza perfectamente con una postura que se asume desde el punto de vista de alguna investigación. El Centro de Investigación de Harvard, que nos dice que el distanciamiento social puede ser necesario incluso hasta el año 2022, ¿no? En términos formales, ¿no? Y hay que entender que estas 4 principales variables van a seguir estando con nosotros, y como yo leía en estos días en prensa digital en España, se hacía la advertencia de que las personas van a salir a la calle a una economía donde sigue estando ese COVID-19 presente, y precisamente por eso no hay que relajar ninguna de esas medidas, ¿no? Bajo esta visión de economía de bajo contacto o low touch economy, hay casos que están, o cambios que están generándose en diferentes frentes, ¿no? Y básicamente el primero que hay que prestar atención tiene que ver con el comportamiento humano, ¿no? Y básicamente la manera como nosotros todos lo estamos haciendo está cambiando. La pregunta es si esto siempre va a ser así. Y la respuesta es que no necesariamente, porque cuando ya el cuerpo sea inmune, y cuando ya la persona, cuando ya el virus le haya dado la vuelta al planeta, y nuestros propios organismos hayan generado medios de protección natural para poder ir más allá de que esto se convierta quizás en una gripe, estamos lejos de que eso pase, estamos lejos todavía de una vacuna. Bueno, hay que tomar en atención el tema de la modificación en el comportamiento de las personas y la modificación entonces en los patrones de consumo de las personas bajo esta visión.
Hay una dinámica industrial que va a cambiar, va a haber una disrupción en la cadena de valor, va a haber una disrupción con la tecnología, una mayor aceptación y uso de elementos tecnológicos, y aquí es muy importante prestarle atención a esto porque el hecho de que existe un nuevo normal no quiere decir que vamos a relajar nuestras libertades como pueblo, como país o como sociedad, ¿no? Y aquí es muy importante el hecho de que algunos gobiernos puedan asumir, como bien se decía en el libro de Hayek, por una emergencia se puede asumir quizás un mayor control o una visión más proteccionista de los mercados o una visión más intervencionista de los mercados a nivel económico. Entonces, de alguna forma, las regulaciones por parte de los gobiernos y el escenario macroeconómico y microeconómico a nivel de tomas de decisiones de política económica también van a cambiar. Y en teoría también que cambie en función de beneficiar la reactivación del aparato interno, cosa que por lo menos en Venezuela no estamos viendo, pero que en otros países hemos comenzado a ver que sí está ocurriendo, ¿no? Esto nos habla de que hay nuevos hábitos y nuevas formas de hacer las cosas que en definitiva vamos a comenzar a tener que hacer. La curva de las necesidades de cambio y de adopción de esos nuevos hábitos, esos nuevos productos, va a tener necesariamente que acelerarse, ¿no? Porque evidentemente la impronta de mantener un negocio funcionando, la impronta de generar flujo de efectivo, el deseo de mantener la nómina y no necesariamente disponer de nuestro personal, porque tú no puedes pasar un cuatrimestre entero solamente pagando nómina y no generando ingresos, hace que estos cambios tengan que adaptarse a gran velocidad. Y es aquí donde se viene la idea que les decía al inicio. ¿Quiénes tienen que decirnos a nosotros o quiénes son las voces autorizadas para decirnos, bueno, mira, a partir de este momento no te quedes en casa, bueno, vamos a salir al mercado? No necesariamente son nuestros políticos o gobernantes, que tendrían que ser quienes están estudiando esto a nivel médico y sanitario, quienes están investigando a nivel de desarrollo de vacunas, quienes están validando el tema de las medidas de protección personal y las medidas que a nivel de seguridad laboral deberíamos observar dentro de la nueva reinserción de los trabajadores en las oficinas, ¿no? Y esto de alguna manera también es importante prestar atención porque hay toda una cantidad de efectos previsibles bajo la visión de esta economía de bajo contacto en diferentes áreas industriales, ¿no? Y hay matrices que nosotros podemos construir para poder entender cómo cada uno de esos nuevos elementos que van a formar parte de nuestra vida económica y laboral van a estar presentes. Por ejemplo, características de la industria, esto es preguntarnos si grandes grupos de personas reunidos son esenciales, si la interacción humana cercana es esencial para mi trabajo, si la percepción de la higiene es crítica para el desarrollo de mi actividad, si mi actividad depende de viajes o de placer o de negocios a nivel de economía del ocio, si mi servicio o producto de alguna manera se puede posponer su salida al mercado, puede quizás estar en resguardo durante mucho tiempo. Cuando lo vemos del lado izquierdo de esta matriz, tenemos sectores como turismo, deportes, música, automotriz, bebidas alcohólicas, y pueden tener cualquier cantidad de áreas de la industria. Y la pregunta es saber qué tal nivel de dependencia o qué tan presente estamos nosotros allí. Si podemos ver en esta gráfica, en esta matriz, el turismo y áreas de hospitalidad, punto de vista de negocios de placer, el sector turístico enteramente, depende en un alto nivel de una cantidad de personas reunidas, de contacto cercano humano. Evidentemente la percepción de higiene es importante. Bueno, pues el tema de poder viajar para un hotel, líneas aéreas, empresas que rentan vehículos, o sea, todos dependen del hecho de que las personas estén en los mercados moviéndose. Va a tener un análisis muy alto desde el punto de vista del impacto de los nuevos cambios que vamos a tener. Ahora, negocios como las farmacéuticas, por ejemplo, no necesariamente se ven tan comprometidos, que son los lados extremos que estamos viendo acá, y es aquí donde nosotros tenemos que hacer nuestro análisis y pensar de qué manera esa nueva realidad donde estamos entrando, desde el punto de vista de la dependencia de estos 5 grandes elementos estructurales, nos puede afectar. Entonces, la toma de decisión concertada nos tendría que llevar a la generación de un plan de acción distinto, diferente, ir más allá también del apoyo gubernamental bajo la figura de la autogestión. ¿Qué preguntas nos podemos hacer, ¿no?, para saber si esto funciona para nosotros? Y esto es algo que hizo la gente del MIT, que me pareció genial y se los traigo el día de hoy, ¿no? Si nosotros estamos luchando con nuestro negocio por causa del COVID-19, entonces hay un árbol de decisiones, ¿no?
Si es así, la pregunta que yo me tengo que hacer es si yo puedo ofrecer mis productos en línea, ¿no? Si es correcto, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Si no es correcto, me tengo que preguntar si yo puedo utilizar mi infraestructura de productos o servicios por demanda, es decir, no producir algo o tener un inventario sin hacerlo en el momento. Si lo puedo hacer, bueno, de alguna manera voy para esa actividad. Si no lo puedo hacer, entonces, bueno, de alguna manera tengo que reinventar lo que estoy haciendo. Si no estoy luchando, negocio, flujo de efectivo, mi generación de ingresos por el COVID-19, bueno, yo puedo adquirir infraestructura que me pueda ayudar a sacar una ventaja quizás esta situación en la cual otras personas no pueden y yo sí por mis características de mi negocio. Si lo puedo hacer, bueno, lo hago. Y si no, simplemente sigo operando como lo venía haciendo. Entonces, es aquí importante, y ya vamos a finalizar, donde la planificación, la estrategia, tener objetivos claros y mesurables, alcanzables por parte de la empresa, por parte de los negocios, de las industrias, de nuestros gerentes, es importante, porque tenemos que estar en constante proceso de medición y validación de si mi negocio se va a ver afectado grandemente o no tanto, ¿no? Esto es un horizonte temporal que Board of Innovation presenta, 6 meses. Ellos hablan de un posible rebote, ¿no? Una curva con forma de V, un año y medio, una recuperación quizás para algunos trimestres del año económica, y quizás para 3 años una curva con forma de L, donde no necesariamente todos los negocios van a poder sobrevivir, y es ese 10% que les hablaba al comienzo, ¿no? Ya se está estimando que hay un 10% de la economía global que va a sufrir grandemente y que no se va a poder recuperar. Y lo que se tiene que hacer por parte de las áreas de gerencia y planificación de esos negocios que están bien afectados por esto es cómo yo puedo, dentro de la situación que estamos viviendo, reinventar mi actividad. Y si no puedo, entonces inclusive hasta desarrollar algo diferente que permita la persistencia de la actividad. Esto nos hace ver entonces que buena parte del peso ya finalmente está en la junta directiva, en nuestros gerentes, los dueños de la empresa, mucha comunicación transversal, muy abierta, mucha honestidad en lo que estamos haciendo, incluir las ideas de todas aquellas personas que forman parte de mi equipo, repensando el hecho de que no solamente es a quien le presta el servicio, sino cliente interno y externo, porque estamos manejando la idea de nuevos escenarios donde la planificación y el análisis continuo tiene que estar presente, la visión compartida de proyectos también, apertura y flexibilidad y resistencia en el mercado, claro que sí, en la medida en la que el análisis y toda esta visión me lo permita, información constante y sobre todo de primera fuente para saber qué vamos a hacer, sobre todo si por lo menos llegan y nos dicen ahora el 12 de junio, bueno, esto se extiende 30 días más, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? O sea, el tema de poder planificar y tratar de llevar esto por escenario, ¿no? Transformarse digitalmente más allá del cliché, un proceso integrador donde por ese árbol de decisiones, el MIT que vimos ahorita, saber si realmente yo puedo adaptar tecnologías y cómo puedo hacerle saber a mi cliente y a mi público objetivo que esa tecnología está ahí y yo puedo seguir en el mercado e incorporar innovaciones. Estas son innovaciones blandas y duras. Esto básicamente es nuevos procesos, nuevas maneras de hacer las cosas. Prácticamente es el nuevo normal, como se le llamaba a esto, y ya está en la última lámina. Es un proceso en el cual tenemos un nuevo escenario donde no necesariamente todo esto va a ser así siempre, ¿ok? Recuerden que yo les decía que históricamente ocurrieron nuevos normales para poblaciones, grupos humanos, producto de catástrofes naturales, guerras, cataclismos, y de alguna manera se volvió, de alguna forma, a estar dentro del riel de lo que otrora se asumía como lo normal. Esto va a ser una etapa que puede durar algunos años, pero la adaptación necesaria que debemos tener es súper importante para que podamos lograr los objetivos de medio y largo plazo de la organización sin que la misma fallezca en el proceso. Entonces, bueno, aquí ya culminamos la presentación. Muchísimas gracias por la atención y bueno, pues quedo abierto a las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias, Aarón. Maravillosa tu exposición y nos has nutrido, nos has enriquecido la visión esta tarde. Por aquí tenemos varios comentarios, Aarón, que te quiero ir refiriendo. Alberto Ginás pregunta, la inteligencia artificial que creó Alberto, y por favor me lo validas porque lo abreviaste, la IA acabará con las oficinas como las conocemos. Bueno, fíjate por allí que hay una publicación que salió ahorita recientemente del FinTech Circle,
se llama El cerebro de la inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad de participar allí con un artículo y hablando de inteligencia artificial, un poco como economista, lo veía por el hecho de que esa aleatoriedad que tenemos nosotros, esa manera de hacer las cosas donde nos equivocamos, donde de alguna manera está lo random, lo aleatorio del mercado, con la inteligencia artificial pudiese llegarse a perder. Incluso esa visión de la mano invisible, esa visión del orden espontáneo, pudiese comenzarse a perder en la medida en que todo se haya planificado o proyectado, ¿no? En función del comportamiento ya conocido. De hecho, hoy por hoy tenemos cualquier cantidad de científicos de datos trabajando con el comportamiento del consumidor, con masas de datos desordenados, sacando de allí patrones muy interesantes de comportamiento, donde prácticamente, pues, con un software y una buena cantidad de terabytes y mucha programación, buena parte de lo que algunas personas hacen prácticamente va a desaparecer. Entonces aquí el reto es como el reto que tuvo aquella persona que colocaba, ¿cómo se llama esto? Las herraduras de los caballos, ¿no? Cuando de alguna manera llegó la automatización y la industrialización, ¿no? O sea, el tema no es que voy a perder el trabajo porque viene un vehículo autónomo, ¿no? El tema es cómo me sumo yo a esto nuevo y cómo aprendo yo ahora, y lejos de ser la persona que colocaba la herradura, ahora me convierto en el mecánico de ese vehículo, ¿no? O sea, el tema y el llamado es que si hay actividades económicas que pueden, cómo no, comenzar a desaparecer o mitigarse en su uso, bueno, ¿cómo puedo yo aprender ahora para formar parte de esta revolución y este cambio? Gracias, Aarón. Por aquí tenemos a Fernando Di Jerónimo conversando un poco sobre el tema de las criptomonedas. Nos dice, China acaba de lanzar su nueva cripto con respaldo en oro. ¿Cree usted que este instrumento de pago chino podría sustituir a la moneda dólar como instrumento mundial de pagos? ¿Qué efecto tendría en la economía venezolana? Mira, no solamente China, ¿no? También está Suecia. El Riksbank, el Banco Central Sueco, en este primer trimestre comenzó ya la prueba en fase beta de lo que ellos llaman la krona, lo que va a ser la moneda digital de Suecia, ¿no? Con soporte en blockchain. El tema con esto es que ya hoy por hoy, lo que es la visión monetaria, desde el punto de vista del uso de dinero digital, se habla ya de las criptodivisas de los bancos centrales o las criptomonedas o las monedas digitales de los bancos centrales. Eso no es que es lo próximo, eso es lo que ya está ocurriendo. Yo lo decía en estos días por ahí en una entrevista, quizás los chinos nos madruguen a finalizar el año 2020 o comenzando 2021, ¿no? Por un tema de no uso de dinero físico, soportando el tema también del COVID-19, por aquello de que el virus puede estar en cualquier superficie, pero también pues el impacto que pueda tener esto en la movilidad de su propia moneda, ¿no? Este yuan digital que ya el Banco Chino está probando y la iCrona que ya se está probando, totalmente distinto al Petro, evidentemente, pues son proyectos que nacen desde los bancos centrales y van a tener una política económica atrás. Ya de hecho se está hablando de criptoeconomía como una disciplina y una disciplina donde economistas, administradores, contadores tenemos mucho trabajo porque es la nueva visión de lograr los equilibrios de mercado a través del uso de plataformas de intercambio de datos cuando esos datos no están respaldados necesariamente por algún subyacente, ¿no? Un oro, petróleo o lo que sea. Entonces, ese es el nuevo camino que estamos viviendo. Quizás muchas de estas cosas tienden a ser para nosotros un tanto complejas, ¿no? Confusas. Entonces, dice, bueno, ya va, ¿cómo si esto no está respaldado por algo es valioso para alguien, ¿no? Bueno, por la escasez programada que tiene. Entonces, el caso de China hay que prestarle atención, el caso de Suecia hay que prestarle atención, y bueno, sí, cómo no, pueden dar una gran sorpresa. Ese yuan digital puede dar una gran sorpresa en los mercados mundiales. Fíjate, Aarón, por aquí tienes muchos comentarios felicitándote, dándote las gracias, excelente exposición, excelente disertación, y tienes otros comentarios. Julio César López nos dice, quisiera sus recomendaciones económicas para la administración condominial. ¿Pueden dolarizar todos sus servicios? ¿Recomienda que incursionen en la minería de criptomonedas para cubrir sus servicios? Bueno, por allí tenemos a este gran miembro de la Cámara, Julio, que tiene su visión del tema condominial. Y claro que sí, es mucho lo que se puede hacer con la blockchain y con la minería. Lo que pasa es que, como también había dicho por allí,
Venezuela se encuentra un poquitico lejos de un concepto que se ha manejado para algunos países, que es la criptonación, ¿sí? Una criptonación o una nación cripto es aquel país, aquel estado con todos sus poderes que de manera integrada usan el tema blockchain, el tema cripto como una medida para generar y crear valor. Venezuela está muy lejos de muchos de estos elementos precisamente por elementos estructurales, ¿no? O sea, un país donde falla la energía eléctrica constantemente, donde el Internet no necesariamente es bueno, tenemos unos obstáculos de infraestructura bien grandes, punto de vista del uso del tema cripto. Sin embargo, esto no quiere decir que no tengamos proyectos interesantes en el país, por lo menos digitalizar procesos y actividades desde el punto de vista de condominio y llevar eso a una blockchain, eso es posible, pero tenemos que agregarnos valor, estudiar y entender cómo se programa para una blockchain, cómo se puede crear una blockchain y cómo la blockchain con su data inmutable me puede servir en el mundo condominial o en el mundo inmobiliario, ¿sí? Eso es bien importante. Quizá la gente de WASI lo pudiese ver y darle la vuelta, ¿no? A nivel de los condominios es mucho lo que se puede ahorrar teniendo quizás buena parte de la gestión administrativa una blockchain. Pero evidentemente tenemos que entender qué uso le podemos dar y sobre todo el tema de la creación de valor. Cómo yo a través de estas plataformas digitales efectivamente puedo crear valor. Más allá de todo esto que está pasando en el mercado venezolano de estafas y cosas que están ocurriendo a gran velocidad con temas de trading, eso está muy alejado de lo que realmente es la naturaleza de las criptomonedas y la blockchain, ¿no? Pero sí, el sector inmobiliario se pudiera abrir más allá del tema trading, más allá de esto como un elemento de refugio, de generación de ingresos adicionales por ingresos pasivos, si entendemos bien de qué va el tema blockchain, si entendemos bien que podemos crear tokens para la venta quizás de un inmueble o qué sé yo, llevar contratos montados en una plataforma como Ethereum, contratos inteligentes, punto de vista de compraventa, de activos de alto valor, como siempre le digo a los muchachos en el FIPI. Sería interesante ver hasta dónde pudiese llegar eso, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar el paradigma nuestro en nuestra cabeza, saber que esto está ahí, que existe, y agregarnos valor para entender cómo podemos crear con ello. Bien, por aquí tienes otras preguntas. ¿El mercado vacacional será fuertemente impactado por el problema del desplazamiento? Sí, bueno, de hecho la empresa Hertz de renta de vehículos en estos días daba la noticia de que estaba muy cercano a una situación de quiebra, ¿no? O sea, hay que entender que la economía es sistémica y hay muchas actividades de economía del ocio que si no se activan, o sea, si yo no tengo gente viajando de un país a otro, si yo no tengo gente alojándose en hoteles, en residencias, en hostales, en sitios para hospedar personas durante corto tiempo, bien sea por placer o por negocio, si yo no tengo entonces ese grupo de personas, ese contingente de personas moviéndose por el planeta, bueno, evidentemente voy a sufrir en mi negocio. Y aquí tenemos que recordar casos como el caso de Kodak, empresas que les llegó la tecnología y no supieron cómo meterse allí, ¿sí? Hay que recordar que la cámara digital se le propuso a Kodak en varias oportunidades, ¿no? Y la gente de Kodak llegó a decir que su negocio era la venta de rollos, ¿no? Que ellos no veían allí mucho negocio. Y años después, la cámara digital terminó sacando el negocio a la gente de Kodak. O sea, el tema de la innovación y el tema de la reinvención, más allá del cliché, en estos momentos es importante. O sea, la planificación, la estrategia, pasearse por ese modelo de economía de bajo contacto, pasearse por esas columnas que vimos allí, hacerse esas preguntas en el árbol de decisión, replantearse el modelo de negocio, es importante, es imperativo en estos momentos para saber qué tanto me va a afectar. Y si simple y llanamente sé que en el medio largo plazo, de 3 a 5 años, esto me va a afectar grandemente, bueno, tomar la decisión inclusive de irme a un giro de negocio distinto. Perfecto. Por aquí preguntan que de alguna forma ya lo has acotado antes en tu respuesta anterior. ¿Cómo visualizas el futuro inmediato del sector inmobiliario? Bueno, el sector inmobiliario en Venezuela sigue en franco proceso de resistencia y transformación, ¿no? De hecho, yo celebro ese trabajo que estamos haciendo, todos corriendo, todos los que estamos ahí metidos, ¿verdad, Nélida y Margarita? Todos los que estamos aquí metidos en el tema de Triani, corriendo, montando esas clases allí, porque la necesidad de formar y profesionalizar a nuestra gente es importante para entender lo que viene. Y es allí donde el tema tecnológico también tendría que entrar. O
solamente elementos constructivos, economía, ética. Esos elementos son importantes, pero tenemos que comenzar a ver cómo la tecnología se conecta con todo esto y cómo un corredor inmobiliario, desde su área de formación original, si es ingeniero, si es arquitecto, si es abogado, si es economista, si es estadístico, si es actuario, si es músico, si es biólogo, pueda quizás transformar lo que está haciendo utilizando la tecnología que tenemos hoy para agregar valor. Yo pienso que es mucho lo que podemos hacer en la Cámara, sobre todo porque Venezuela sigue siendo un país que, independientemente de la situación económica que tengamos, sigue dando números interesantes a nivel de intercambio, ¿sí? De bienes inmuebles. Esto es una cosa que sigue sorprendiendo mucho en otros países, y lo puede decir Enrique Conde de RIMAX, que los datos que tenemos en Venezuela pues llaman mucho la atención. Bueno, ya va, ¿cómo es eso que el país está picado en 4 y ustedes siguen con los números que tienen, ¿no? Entonces, hay muchas cosas distópicas y disruptivas en Venezuela, pero el mercado inmobiliario va a seguir porque hay un espíritu inquebrantable de renovación constante, y eso es lo que nos caracteriza. Muy bien, por aquí tengo a Ninoska pidiendo por favor mostrar de nuevo la penúltima lámina. No sé si tendremos chance, Aarón, de que la vuelvas a mostrar y haga alguna observación al respecto. Vamos a ver la penúltima lámina. La penúltima lámina. Aquí los complacemos a todos y está en nuestras manos. Aquí vamos con esa penúltima lámina. No sé si se ve. No, todavía no la veo. Bueno, yo creo que es esta. Vamos a darla así. Yo creo que tengo un problema aquí para poder mostrar. Vamos a ver si se puede ver. Ajá, ahí está. Esa. Ajá, para ver. ¿Qué acotación nos puedes hacer nuevamente, Aarón, por favor, de esa penúltima lámina? Bueno, la empresa, básicamente la empresa, cualquiera que sea la estructura que yo tenga, sea grande, sea pequeña, sea industrial, sea de comercio, de servicio, de transporte. La empresa tiene que pasarse y pasearse por todos esos bullets, ¿no?, que están ahí. Primero, entender que estamos en un nuevo escenario, que muchas cosas cambiaron y que se van a mantener cambiando durante una buena cantidad de años. Luego, entender que si no planificaba, tengo que hacerlo ahorita. Si no hacía análisis estratégico porque el mercado me llevaba solo, ahora tengo que hacerlo. Y tengo que hacerlo con una mayor frecuencia y tengo que hacerlo de manera continua. Yo recuerdo mucho a algunos participantes en el IESA me decían, Aarón, pero es que, ¿cómo hago yo planificación con la Venezuela que tenemos? Es que aún más tienes que planificar, aún más tienes que hacer análisis estratégico. Tienes que tener una visión compartida, claro que sí. Usted solo, metido en su casa, o los 5 de la junta directiva, no pueden estar tomando decisiones a la espalda de los gerentes y los coordinadores y los proveedores y los interesados en el negocio. Hay que ser abiertos y tener flexibilidad, claro que sí. Aplicar la lógica del océano azul. Todo el mundo cabe en este mercado. Y aquí la idea es no vernos como competidores, sino como aliados, y ver de qué manera, a nivel de gremio, por lo menos en el área inmobiliaria, podemos todos colaborar para lograr los objetivos que estamos buscando. Información constante y de primera fuente, claro que sí, es el principal insumo de todo sistema. Un sistema se alimenta de energía de información. Y prácticamente, si la información no la tengo yo por parte del Ejecutivo, si el Banco Central no me da los datos, yo lo tengo que buscar fuera de Venezuela, de entes multilaterales en los que yo confíe. Y si no me los dan, como yo le he dicho muchas veces a los participantes en el módulo de economía, nosotros mismos en el sector tenemos que crear nuestra data. Y tenemos que crear nuestra data, una data que sea transparente, que sea confiable y que nos permita trabajar. Y ahí el trabajo de Martín, yo siempre lo he celebrado a nivel de la estadística, es interesantísimo, ¿no? O sea, el hecho de poder saber quiénes están, dónde están, a qué velocidad se hace todo esto, es muy importante. Entonces, la información constante. La transformación digital como un proceso. Recuerden que transformación digital no es tener el iPhone 11 o haber comprado tabletas para todos en la empresa. Transformación digital es un proceso de educación continua sobre el uso correcto de la tecnología, por nosotros dentro de mi negocio. O sea, es preguntarme ahora, bueno, ahora cómo yo hago una visita, ¿verdad?, con una persona para que vea un inmueble. ¿Será que le pido a la persona interesada que le tome fotos y hago una presentación 360 para que la persona lo vea? O podemos colocar una cámara. No sé, o sea, ¿de qué manera creativa puedo yo utilizar la tecnología para seguir operando en este mercado que sigue cambiando? Y la incorporación de innovaciones que viene con lo anterior, que tiene que ver con innovación como procesos, innovaciones como sistemas, innovaciones como cambios que nosotros estamos imponiendo en la forma y en la manera de hacer las cosas, en la manera de comunicarnos. ¿Será que utilizamos las redes sociales ahora de manera distinta? ¿Será que hacemos reuniones constantes por Zoom?
¿Será que hacemos unas reuniones por YouTube o subimos información en las redes o llevamos pequeños videos? O sea, es cómo yo puedo hacer que eso que yo hacía antes ahora lo haga mejor o lo haga en más tecnológico. Ese es como la última frontera, ¿no?, que tenemos nosotros que cubrir y sondear para que la empresa pueda transitar y pasar esta situación que estamos hoy viviendo y pueda sobrevivir esta situación de cambio y de adaptación en estos momentos de COVID, pero en esta Venezuela, que ya muchas empresas, las que se siguen manteniendo, lo venían logrando casi todo. Aarón, se nos fue tu voz. ¿Me escuchas, Aarón? Aquí estoy. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Gracias. Perfecto. Bueno, Aarón, muchas gracias por ampliarnos la información de esta lámina y tenemos una cantidad de preguntas a continuación y comentarios. Fernando te felicita por tan excelente disertación de la nueva forma de ver la economía y cómo afrontarla. Shirley Terán nos dice, gracias por su exposición. De acuerdo a la misma, el rubro alimentos y farmacéuticos es el más movido. Pregunto, ¿usted tiene el conocimiento si en esos rubros se utilizan las monedas virtuales? ¿Qué pasa con la legalidad? Bueno, la legalidad de esto, si partimos de que en Venezuela ya cumplió un año un decreto de ley de criptoactivos que no emana de la Asamblea Nacional, sino emana de la otra asamblea. Bueno, ya todos sabemos por ahí, desde el punto de vista de la legalidad, eso como que no tiene mucho asidero. Sin embargo, es lo que tenemos y eso está, y sobre eso se han montado muchas personas para crear nuevos modelos de negocio e incluso desde el 15 de febrero de este año tenemos en Venezuela el boletín de aplicación número 12 de criptoactivos propio desarrollado por la Federación de Colegios de Contadores Públicos para darle formal ingreso a algo que ya estaba ocurriendo en muchas empresas y negocios, que era el uso de los criptoactivos propios como medios de pago alternativos en esta economía distópica y disruptiva al mismo tiempo que tenemos, ¿no? Rubros como alimentación, rubros como franquicias, personas naturales, jurídicas, habían comenzado ya a aceptar criptoactivos como medios de pago, pero no estaban registrando eso en su contabilidad, porque evidentemente al registrarlo se hacía ya como moneda fiduciaria, ¿no?, bien sea bolívares o bien sea dólares, ¿no? Entonces, en definitiva, muchas personas en Venezuela se han comenzado a adaptar a estas nuevas realidades, más allá de la legalidad, porque primero llega la innovación y después llega la norma, ¿sí? Y eso también hay que entenderlo. En Venezuela también tenemos grandes ejemplos de eso. De hecho, hoy por hoy tenemos en el país, hay un muchacho que desarrolló una propuesta para poder transmitir criptoactivos, en este caso Bitcoin, sin la necesidad de luz eléctrica. Imagínense ustedes lo que da el ingenio venezolano, las ondas de radio. Eso se llama Launcher Mesh, para que ustedes vean, ¿no? O sea, un escenario tan agreste como el nuestro ha parido ideas como esa. Entonces, más allá del tema de la legalidad, ya en Venezuela, desde el 2013, teníamos un mercado muy interesante de criptoactivos y los que lo utilizamos para algunas actividades bien puntuales, hemos visto que se han ido sumando no solamente medios de pago, sino inclusive estructuras a nivel administrativo, sistemas administrativos que están tratando de ver cómo dentro de su plataforma pueden abrir menú para que las personas acepten pagos en criptoactivos y todo en Venezuela. Gracias. Alicia Sepúlveda te preguntaron que a propósito de lo de China, que si tú crees que las negociaciones con Petro puedan hacer peso en lo que sucede en la economía venezolana. Mira, realmente no, porque cuando tú estudias y analizas el Petro como proyecto, si bien es una idea de innovación interesante, como lo que están haciendo los chinos, como lo que están haciendo los suecos, al final de cuentas el Petro nace con cualquier cantidad de pesos en el ala que lo invalidan a nivel de su viabilidad como una moneda de intercambio, como un elemento adicional de intercambio en el mercado venezolano y luego con el resto del mundo, ¿no? Sobre todo por el hecho de que en principio nace con un subyacente y con una estructura de commodities que no responden a los mercados. Les doy un ejemplo. Yo les acabo de decir que el 21 de abril de este año los precios del petróleo llegaron a ser negativos, ¿no? Y resulta que la fórmula del petro para establecer el precio de ese criptoactivo o de este token, que más bien es un token, es una ficha digital creada por el gobierno venezolano, el 50% del peso de ese precio teórico del mercado lo viene dando el petróleo. El petróleo venezolano estuvo por debajo de un 51% de su precio de costo, lo que te quiere decir que ese petro, un 50% tendría que haber estado alrededor, no de 58, 59 dólares un petro teórico, sino de 18 a 20 dólares.
un petro teórico. Y eso nunca ocurrió a nivel de las cifras oficiales. Entonces ya por ahí, cuando tú no tienes transparencia en la propia estructura que le da vida al precio de algo, cuando no se cumplen los propios elementos de su libro blanco, bueno, ya tú lo comienzas a descartar como algo formal o serio a nivel de comercio internacional. Sí le prestaría atención a la moneda digital china, sí le prestaría atención a ¿cómo se llama? La ICRONA de Suecia, sí le prestaría atención a lo que está haciendo el Banco Central francés, que también tiene un proceso ahorita de emisión y práctica de criptoactivos, porque como decía Christine Lagarde, antes de ser presidenta del Banco Central Europeo, cuando estaba en su cargo de presidente del Fondo Monetario, lo interesante de los criptoactivos no es tanto Bitcoin o Ethereum o Dash, es la blockchain que está detrás. Es el hecho de que tú no puedas cambiar la data de una cantidad de elementos de intercambio y que tú no puedas falsear lo que está ocurriendo allí, ¿no? Entonces, bueno, sí hay que prestar atención a esos proyectos. El Petro no necesariamente está jugando en ese equipo. Muy bien, por aquí nos pregunta Lida Marrero, ¿nos podrías dar 3 tips puntuales para seguir operando en el mercado inmobiliario tomando en cuenta las limitaciones tecnológicas, la falta de electricidad y la conectividad a Internet? Dios mío. Bueno, mira, Me la puso difícil. Oye, está complicado, ¿no? Sobre todo tres, ¿no? Imagínate. Bueno, mira, en principio, lo que hemos seguido haciendo nosotros en Venezuela somos personas muy resilientes, muy abiertas, muy en resistencia. O sea, ese espíritu emprendedor y batallador no lo podemos perder nunca, ¿sí? En principio eso. Si perdemos eso, la empresa se nos va. Si perdemos eso, desmotivamos a quienes trabajan con nosotros. Si no vemos posibilidad de cambio dentro de la situación que estamos viendo y no aprendemos con rapidez las nuevas herramientas que están disponibles, pues entonces ya lo segundo es el tema de la educación. Si no nos adistramos, si no nos agregamos nuevas herramientas y las insuflamos a nuestro trabajo, bueno, ahí también estaremos perdiendo la batalla, ¿no? Y lo otro es trabajar de manera mancomunada, ¿sí? O sea, hoy por hoy más que nunca tenemos que trabajar de manera colaborativa, ¿sí? Ya de alguna manera pensar que estamos en una suerte de competencia. No, claro que sí, cada quien tiene su sector de la ciudad, cada quien tiene su estado, hay personas que están con sus apartamentos, sus oficinas, sus lotes en esta zona, de repente no se están moviendo a la misma velocidad, pero lo cierto es que mientras yo me mantenga con mi espíritu inquebrantable y viendo que sí se puede, mientras yo me agregue valor y eduque y trabaje de manera colaborativa, yo creo que el mercado va a seguir funcionando. Hacer lo contrario es destinarlo a su desaparición. Claro que sí. Fíjate, tenemos por aquí a Hugo Armando, que de alguna forma está respondiendo lo que está preguntando, porque él habla sobre la complejidad ahora sin la gasolina y pregunta si es posible implementar cambios en todas las organizaciones para su subsistencia y que tal vez el efecto Freud dejará solo empresas con músculo financiero. No necesariamente, porque de hecho, primero que nada, recordemos que es una empresa. Una empresa es un grupo de personas que con una idea, un objetivo y una necesidad crean una figura jurídica para prestar bienes o servicios, ¿no? Al final de cuentas, la empresa somos nosotros, los seres humanos. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, nuestro paradigma con respecto a mi negocio, la empresa cambiará también, ¿sí? Entonces, no veamos a la empresa como algo distinto del individuo donde está, más bien, uno compone a la empresa. Las empresas con gran músculo financiero quizás puedan tener una ventaja de mercado, pero si no entienden el necesario cambio que se tiene que dar, les va a pasar como las líneas aéreas. Fíjense ustedes lo que le pasó a Lufthansa, lo que le está pasando a Avianca, lo que le está pasando a Hertz, ¿sí? O sea, empresas que están en un ramo muy particular, pero que no necesariamente en la inmediatez de lo que estamos viviendo, están entendiendo cuál puede ser su nuevo rol. Y un nuevo rol que se pueda asumir durante esta situación y luego asumir el anterior, otra vez, tranquilamente, porque ya lo sé hacer. Entonces, en nuestro caso, no necesariamente tener un gran músculo financiero es lo que te va a mantener, es tu capacidad de adaptación y al cambio, ¿sí? Cambiar la gerencia, cambiar la empresa, cambiar tú como gerente, replantearte tu manera de trabajar. Mira, no, que tenemos problemas de luz eléctrica, que no hay gasolina, que no tengo gas, que no tengo esto. Bueno, pero aquí estamos todavía. La pregunta que se hace mucha gente en esta Venezuela distópica, los que tenemos familiares y amigos afuera, siempre nos preguntan y les habrán preguntado a ustedes, ¿cómo hacen? Claro. ¿Y cómo siguen? Y aquí estamos. Entonces las empresas están cambiando porque estamos cambiando nosotros.
Entonces, más allá del músculo financiero, es el músculo humano el que tenemos que fortalecer. Saludos a Martín Fernández y Rosalinda Brusual, directivos de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana. Un placer que estén hoy acompañándonos. Tanto Juan Carlos Quiñones como Marixa Famiglietti te hacen una pregunta que la voy a resumir en una, porque ¿cómo fortalecer la moneda venezolana? Y por otro lado, pensando en Venezuela en un nuevo escenario, ¿qué sería más viable? ¿Implementar una dolarización, intentar salvar el bolívar, crear una nueva moneda? Bueno, esta pregunta es muy interesante. Casualmente, bueno, yo tengo un programa de radio que se llama Economía Digital Radio, y por temas de COVID-19 lo estoy haciendo vía Instagram Live. El día de ayer hablaba en este programa sobre la cantidad de planes y propuestas que desde la década de los 90 se han redactado en Venezuela para recuperar al país. La más reciente es la propuesta del 23 de mayo del año 2019 de Cámaras para rehacer a Venezuela. Es un documento digital que está ahí en su sitio web y se puede descargar. Anterior a eso, un documento que se llamaba La Ruta de Conindustria de 2017. Es decir, el camino está trazado, o sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para recuperar la economía. El tema es que también tenemos que entender que la situación que tenemos sociopolítica es bien compleja y buena parte de los poderes no son los que deberían ser y no trabajan de la manera que deberían trabajar. Entonces, el problema que tenemos nosotros acá, más allá de poder asumir la moneda de otro país, que informalmente ya está ocurriendo, ¿sí? En Venezuela tenemos una economía de trueque, tenemos una economía de divisas, tenemos una economía de oro, plata y bronce, tenemos una economía de intercambio de bienes, ¿sí? O sea, yo tengo amigos que me dicen, mira, no, me acaban de pagar con un bulto de café. Bueno, bienvenido sea, usted es millonario, ¿no? O sea, si a usted le encanta el café, ¿no? O sea, estamos llegando a una situación como esa, donde ya ni siquiera ese Bolívar que yo les mostraba en la presentación, a nivel de la psiquis del consumidor, de comportamiento del consumidor, representa valor real. Y no representa valor real porque también se desconfía del ente emisor, no se le cree al ente emisor. Y lo vemos desde el punto de vista de la aplicación de las políticas. Entonces, recuperar la economía tiene que ver también con el paso de recuperar las instituciones, ¿sí? Recuperar las instituciones es un marco institucional diferente, es un marco distinto al que tenemos en la actualidad, que prontamente llegará, pero en la medida de lo posible, lo que hemos estado haciendo en una economía de supervivencia es manejarnos entre diferentes aguas, ¿sí? Entonces, hay quien está viviendo una situación híbrida, una hibridación de sus ingresos, una hibridación de los medios de pago. O sea, hay quienes recibimos quizás divisas, bolívares, cripto nacionales y criptomonedas extranjeras como medios de pago y pasamos por una plataforma de intercambio y en la medida en que requerimos comenzamos a intercambiar eso en bienes y servicios. Por los momentos en Venezuela hay una hibridación económica y el mundo entero se está orientando a una situación de concirculación monetaria de dinero fiat con criptoactivos o la desaparición del dinero fiat de los bancos centrales y la sustitución por una moneda digital centralizada gubernamental, que eso es otra cosa que puede pasar. En Venezuela, el verdadero trabajo que deberíamos estar haciendo es recuperar la infraestructura económica. La única forma de recuperar el bolívar es recuperar la producción, ¿sí? E insuflar el mercado con más liquidez digital no hace que el bolívar gane valor, porque aquí es importante recordar, una cosa es precio, otra cosa es valor. Warren Buffett dice, precio es lo que pagas, pero valor es lo que recibes. Desde el punto de vista de algunas escuelas de pensamiento económico, valor es la cobertura y la necesidad de ese algo que a través de ese medio de intercambio tuviste. En Venezuela, para recuperar tanto el precio como el valor del bolívar, tenemos que recuperar el PIB. Y como vimos en esas cifras que nos mostraba el Banco Central el año pasado, venimos en barrena durante 6 años cayendo en un PIB que este año, para la proyección del trimestre, puede estar entre el 20 y 25% de caída con respecto al año pasado, que ya había caído. Entonces, es un tema bastante complejo que no se resuelve solamente aplicando una mesa de cambio y llevando esto a una dolarización o crearnos el dólar venezolano. Porque en definitiva, tú no puedes solamente tener dinero en el mercado, sino que tienes que tener producción que respalde esa liquidez que está en el mercado. Cambiarnos a una moneda sin recuperar el aparato productivo genera inflación en corto plazo otra vez. Y ahí no vale reconversión, ahí no vale ninguna otra cosa. El principal elemento para recuperar el valor interno y el precio de una moneda es aparato productivo. Es la lucha que tenemos en el país a nivel de los gremios, a nivel de las cámaras, a nivel de las empresas, de volver a producir bienes y servicios, volver a insuflar la economía con producción nacional.
Totalmente de acuerdo, Aarón. Y en la línea de las criptomonedas y los criptoactivos, aquí hay dos acotaciones. Una es de Marisela Rincón, que nos dice, las criptomonedas son el futuro inmediato, así como la apertura al blockchain para tokenizar los inmuebles. Y luego nos dice Juan Carlos Quiñones, es posible que gobiernos impongan controles para regular transacciones con Bitcoin y criptomonedas. Evidente, ya ha pasado. ¿Tú qué opinas, Aarón? Bueno, en la Argentina están tratando ahorita de pedirle a las personas que hacen operaciones con Bitcoin que suministren una data, ¿no? En la actualidad en Venezuela la SUNACRIP tiene esta plataforma centralizada de Petro, donde comercio o persona que tenga su petrobilletera o su plataforma para intercambiar estos petros, toda esa información se concentra en un sistema que se llama BEX y va a una tesorería de criptoactivos, que es una figura que crearon, o sea, una centralización de la data y se sabe de qué billetera salió, qué cantidad de petros, ¿no? En este caso. Y eso se aleja muchísimo de lo que es el deber ser de los criptoactivos en la lógica de Satoshi Nakamoto, ¿no? Y la lógica de los cypherpunk originales. Recientemente, el 22 de mayo, recordábamos los 10 años de la famosa pizza del Bitcoin, ¿no? Y mucha gente por ahí lo celebró comiendo pizza. Y lo importante de esto no es que se compraron 2 pizzas, lo importante de esto es que hace 10 años una persona pudo cubrir una necesidad con criptoactivos. Y 10 años después, vemos cómo se están vendiendo inmuebles por criptoactivos, cómo se están haciendo operaciones financieras bien complejas con criptoactivos. Si bien ese es el futuro, evidentemente los gobiernos no quieren dejar de estar en esa actividad. Y el tema con esto es que la blockchain y el Bitcoin nacen para no ser regulados por un gobierno central. Y es la lógica cypherpunk que está detrás de todo esto, ¿no? Por eso es que en definitiva hay muchas cosas que están pasando, hay que entender bien esto desde su origen, pero sí, efectivamente algunos gobiernos quieren tratar de controlar, regular o participar en el mercado. Y la apuesta que quizás está haciendo China de crear su propio criptoactivo digital y darle un respaldo quizás en un metal o un mineral bien particular, bueno, puede ser quizás una orientación hacia ese sentido, ¿no? Pero el espíritu inquebrantable de los cypherpunks y toda la gente que está detrás de la lógica original del Bitcoin y las criptomonedas no se puede perder. Es el tema de darle a la gente libertad en sus tomas de decisión y anonimato en el intercambio, libre albedrío, para poder hacer sus operaciones de intercambio. Gracias, Aarón. Y ya prácticamente estamos llegando al final de esta actividad, pero quiero complementarte algunos comentarios. Por ejemplo, Alberto Ginás nos dice, tengo clientes con cadenas de tiendas de ropa que están vendiendo comida. Todos buscamos la forma de adaptarnos. Esto tiene que ver con la economía de subsistencia, con la diversificación y ver cómo mantenemos el flujo de caja, ¿no? Economía de trueque. Y por aquí nos hacen una pregunta que tendríamos que tener un oráculo. ¿En cuánto tiempo usted cree que se recupere la economía de Venezuela? Dios mío, imagínese usted. Bueno, eso está complejo, porque eso depende de múltiples variables. Eso es un fenómeno multicausal, ¿no? Eso es multivariante. Hay muchas cosas que influyen allí, ¿no? Y aquí trabajamos por teoría de juegos y trabajamos por escenarios, ¿no? Entonces, de cumplirse tales y cuales condiciones, pues posiblemente pasaría tal fecha. Pero el problema con Venezuela es que a nivel de las leyes de Murphy siempre nos muestra que siempre se cumplen, ¿no? O sea, las leyes de Murphy que nos dicen que si se puede estar peor, bueno, siempre te puede ir mal, ¿no? Y en el caso nuestro, a nivel de sucesos y eventos que no tienden a ser tan causales, haría falta un oráculo. Lo que es cierto es que buena parte de la respuesta a esa pregunta depende del trabajo que todos hagamos. O sea, si nosotros comprendemos que cada uno de los que estamos acá, las 80 y tantas personas que vi por allí que estábamos conectados el día de hoy, seguimos haciendo lo que estamos haciendo, nos seguimos transformando, seguimos utilizando las tecnologías, nos convertimos en esa piedrita en el zapato para quizás terminar de hacer lo que hace muchos años algunas personas se propusieron hacer con el país, ¿no? Y en definitiva, en la medida en que el sector económico, pujante, productivo, sector comercio y los servicios, la industria, se siga moviendo, más allá de lo complicado que sigue estando todo, los tiempos van a tender a acortarse. Evidentemente no podemos esperar una línea que venga de arriba. Yo creo que eso también ha sido una de las grandes fallas, ¿no?
Muchas economías han echado adelante porque la autogestión por parte de sus gremios y la colaboración luego a través de un tejido social ha permitido que se haya creado una política de consenso para orientar la economía más allá de los gobiernos a un mismo objetivo, ¿no? Y es un poco allí donde la cosa falla, ¿no? El tema de la colaboración. Mira, ha sido tan estimulante esta charla, Aarón, que te lo dejo como halago. Aquí nos dice nuestra amiga Lida, qué útil sería tener un ministro de Economía y Finanzas de la talla del licenciado Olmos para el próximo gabinete económico. Dios mío, qué compromiso. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues ya estamos cerrando esta actividad. Te felicito y agradezco de parte de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana todos tus comentarios, acotaciones y tu visión económica. Gracias por participar con nosotros y ahorita le dejo la palabra a Nélida Albarrán para que despida este capítulo, este ciclo que todavía va a tener más repercusión durante esta semana y la próxima. Nélida, por favor. Gracias, Anabel, muchas gracias. Pero antes de despedir, me gustaría preguntarle a Enrique Conde, si hay algunas preguntas por YouTube, porque también esto se está trabajando, se está transmitiendo por YouTube y hay personas que se han metido por YouTube. Solo quería preguntarle si hay alguna pregunta para el licenciado Aarón. Buenas tardes, Nelia. Yo estaba monitoreando las visitas de YouTube. Hay aproximadamente unas 30 personas viendo por YouTube, pero hasta ahora ninguna pregunta por ahí. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Para que sepan todos, además de estar nosotros por Zoom, también estamos por YouTube. Y bueno, así que para que todos lo sepan, fíjense que ya tenemos 30 personas también, además de las que tenemos por Zoom, las tenemos por YouTube. Gracias, Enrique. Gracias, Anabel, por esta participación tan buena. Gracias a todos los que asistieron. Cada día nosotros estamos más comprometidos y entregados a nuestro gremio. Y la economía, Aarón, es una de las partes importantes que mueve nuestra labor. Porque para que realmente el área inmobiliaria se mueva, se tiene que mover también lo que es la economía y la política de un país. Así que tu exposición ha sido excelente, muy clara. Una vez más te felicito y te doy las gracias por ese ser comprometido que eres con nuestra Cámara y con nuestro gremio. Gracias a todos y gracias a todos ustedes por estar presentes en el día de hoy y están cordialmente invitados para el día jueves, que vamos a tener una edición especial, porque ahí se va a hablar sobre lo que es el mercado bursátil para inmobiliarios. Eso es una edición especial que vamos a tener ese día con José Ignacio Guarino. Y va a estar nuestro presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, que me va a estar acompañando, y va a ser moderado por el ingeniero Bernardo Sacchini Brusual. Así que bueno, ese día va a ser bastante bueno. Es un mercado también muy interesante de conocer y de ver cómo nosotros los inmobiliarios podemos también manejar toda esa área de mercado bursátil. Luego el día viernes también vamos a tener nuestra última ciclo de charlas, que se tiene que ver con marca personal, dictado por la licenciada Noemí Villasmil. Así que, bueno, están invitados cordialmente para el día jueves con esta edición especial y para el día viernes con nuestro ciclo de charlas. Y estén pendientes que van a venir nuevas cosas para todos los inmobiliarios. Aprovechando de que están en sus casas, pues miren, yo lo que creo que lo mejor es informarse, adquirir conocimientos, porque en el momento que ya salgamos y en el mismo momento que ya estamos trabajando desde nuestros hogares, hacerlos con conocimiento, que es muy importante. Lo que es el conocimiento y lo que es la información, eso nos da a nosotros el poder. Y esa es la mejor batalla que podemos ganar en cualquier guerra, tener conocimiento y tener buena información y saberla administrar. Así que bueno, buenas tardes, agradecido con todos ustedes. Gracias, Fernando, por acompañarme siempre, que cuando se me cae el internet, él está siempre ahí pendiente. Anabel, gracias por
por el día de hoy, Enrique, a todos los demás vicepresidentes que están aquí presentes, a Martín, a Rosalinda, que nos acompaña también. Y bueno, encantada de que realmente cada día nos estemos preparando. Así que gracias y felicidades. Que tengan muy buenas tardes. Adriana y Marbeli, muchas gracias. Igual. Hasta la próxima.